to the late night double feature picture show in the back row. To the late night double feature picture show. Llegando en 1982 con una negativa recaudación en taquilla y un rechazo generalizado de la audiencia debido a su morboso y asqueante contenido, además de siendo empujada al olvido por la preferencia de las generaciones hacia el entrañable E.T., La Cosa, dirigida por el genialtástico John Carpenter, rehaciendo de forma mucho más fiel la clásica cinta de ciencia ficción El enigma de otro mundo, quien a su vez adaptó en 1951 el relato corto de John Campbell, ¿Quién anda ahí?, es por definición una peli de culto. Una especie de clásico como Alien o Los cazafantasmas que todo el mundo conoce pero nadie cita de forma cotidiana. Porque ahora los frikis hablan de Stranger Things, Rick y Morty y Juego de Truños. La Cosa es una historia de ciencia ficción dotada de un suspense exponencial, un conflicto entre personajes muy bien tratado y, por supuesto, unos efectos especiales que hacen parecer a cualquier CGI moderno una obra fallida de mejunje de cola espermatozoidal de Art Attack. La concepción del alienígena es sublime y recreada de una forma grotescamente realista, con un maquillaje y animatrónicos que supusieron un porcentaje considerable del presupuesto. La cinematografía es muy envolvente y con movimientos de cámara descriptivos muy agradecidos. También hay un Kurt Russell jovencito que fue hipster antes de que fuera guay. ¡Chúpate esa, época de la etiquetación sin fundamento! En 2011 se estrenó una precuela indignantemente ignorada a pesar de que contiene el mismo suspense, un balance perfecto entre efectos prácticos y visuales. Weta Workshop, responsable del maquillaje del Señor de los Anillos, trajes de superhéroes tanto de Marvel como de DC, e incontables pelis de género fantástico, estuvo a cargo de los efectos de la precuela, además de poseer una reconocible originalidad a la hora de definir las características de La Cosa y por último un desenlace excelentísimamente atado con La Cosa de 1982. En resumen, es tan humildemente testiculonuda como la original. Pero lo que ambas cintas comparten en concordancia a su suspense de quién es una imitación y quién no, es la intriga de en qué momento y condición tuvo lugar la asimilación y sustitución, así como el orden en el que se diluyó la infiltración de La Cosa dentro de los equipos científicos de ambas pelis. La idea de analizar este proceso ya se me ocurrió en más de una ocasión, pero precisamente la noche en que locutaba el guión de mi top 6 de alienígenas más fascinantes, se emitió en la tele la peli de La Cosa de John Carpenter, por lo que puse mi mayor atención hasta en los detalles más sutiles, tomé apuntes y tras documentarme bastantemente mucho desarrollé el análisis que traigo en esta edición de Science Fiction Nerdy Feature. Así que aquí está la cronología de la invasión y asimilación de los equipos científicos noruego y americano por parte de La Cosa. Bien, lógicamente empezamos por la precuela. La premisa es una bióloga paleontóloga llamada Kate que es llevada a las montañas de la locura porque unos parientes del Troll Hunter han encontrado un ovni enterrado en la cocaína de Dios, la nieve. Asumo que todos los noruegos son parientes no solo por su lugar de origen sino porque no sé diferenciar uno de otro. Y llamo coca de Dios a la nieve porque si el amigo imaginario más famoso de la historia no se mete nada, ya me contarás tú a mí cómo se le ocurrió crear a los gordos psiconitroplásticos que crearon Super Jail, Hora de Aventuras y Rick y Morty. El equipo de noruegos lo conforman en total 15 miembros. Como la peli no sería gran cosa sin La Cosa, el equipo también halla al dueño del ovni siniestrado, que se ha conservado en hielo y quieren que la bióloga le tome una muestra. Originalmente, el aspecto de La Cosa era el de un alienígena insectoide con una boca dotada de mandíbulas tenaza y 4 apéndices similares a los brazos de la mantis religiosa, más otros pocos en su zona torácica. Su órgano de asimilación es un caparazón parecido a un abdomen arácnido que se abre verticalmente y está dotado de varios apéndices tentaculares que La Cosa usa como cañas de pescar para atraer a su modelo al interior de su órgano y hacer lo que tenga que hacer. Algo que tengo claro es que tras ver de cerca ese órgano de asimilación, lo poco de apetecible que tenían los genitales femeninos para mí se ha convertido en algo completamente repulsivo. Una mantis centollo con coño de clonación. Dado que su biología desafía toda creencia mono o politeísta, la bautizaremos como la mantis atea.
Mientras los noruegos celebran su hallazgo con una canción de Eurovisión condenadamente pegadiza, Puigdemont debería declarar la independencia, pero entre que sí, que no sé qué, que viene la policía y tal... ¡Puigdemont! Estoy hasta la punta de la joya de la independencia. El huésped alienígena escapa de su gélida prisión en una escena con un susto digno de hacer a Derek el negro de la peli gritar ¡Corre, zorra, corre! Los científicos van en busca de la criatura fugitiva y descubren que ha matado al perro de la estación, el mismo cuya forma adoptará para escapar al final de la peli y que será recibido por los americanos. Previamente a la huida de la cosa, uno de los encargados del helicóptero, Griggs, sale de la fiesta a buscar más birras y escucha la estruendosa escapada del monstruo. Cuando a los pocos minutos se junta con los otros dos encargados, Derek el negro y Carter el del piercing orejero, para inspeccionar el vehículo con ellos, se le pregunta si dejó la puerta de este abierta, a lo que Griggs responde con un sospechoso "no me acuerdo". También se nota que guarda las distancias con sus compañeros de forma peculiar, pero el hecho más destacable es que cuando el equipo se reúne alrededor del bloque de hielo vacío, solo hay 14 personas en la sala, implicando que Griggs fue asimilado, seguramente después del perro, pues de haber sido al revés, la cosa podría haber entrado en el corral sin falta de romper la red, aunque evidentemente se puede hipotetizar que la cosa Griggs podría haber entrado por la red solo para no levantar sospechas al abrir la puerta. Pero voy a procurar mantener al mínimo las hipotetizaciones anexas de los actos que podría llevar a cabo la cosa, puesto que según nos internemos más en el análisis, especialmente llegando a la cinta de 1982, van a poder ser sugeridas muchísimas de estas hipótesis. Pero yo voy a intentar ser concienzudo y lógico a la hora de describir el orden y el devenir de los acontecimientos que son implicaciones de los actos de la cosa. Durante la búsqueda, la cosa se cobra a otra víctima más, Henrik, traumatizando a su acompañante Olav antes de ser incinerada. Tras esta secuencia se realiza la autopsia de la criatura incinerada y se define su habilidad de asimilación. El grafismo de la escena y sobre todo el mórbido aspecto del cadáver casi asimilado de su compañero Henrik hace a la geóloga Juliet abandonar la sala mostrándose tan afectada como Olav. En este momento aparece Griggs tratando de consolarla, pero esta lo rechaza. Teniendo en cuenta que nadie más los ve y que se utilizan unos segundos manteniendo el plano de Griggs mirando por un rato a Juliet buscando intimidad, se asume que Griggs aprovechó que la mujer estaba a solas para asimilarla. Entiendo que estas supuestas implicaciones y hechos asumidos podrían ser considerados de ser más bien tomados a la ligera, pero es importante tratar de captar una especie de lenguaje cinematográfico que puede revelar subtextos o información subliminal por medio sencillamente de prestar atención a las imágenes y a la composición de estas, los objetos, el lugar que ocupan los personajes, las reacciones de estos para con otros, y por eso creo que estos segundos de silencio, planos largos y simples miradas de los personajes pueden ser pistas que los incriminen como la cosa, o que nos sirvan para implicarlos como culpables de acontecimientos que sucedan a posteriori en relación a las condiciones del aislamiento de los protagonistas. La precuela de la cosa abunda en este tipo de detalles. Bueno, no es que abunde, pero sí te los presta con brevedad minutos antes de que se desarrolle una secuencia en la que la cosa se manifiesta, y de esta forma es como se puede sacar en claro quién fue asimilado, en qué momento y por quién. Pero en la cosa de John Carpenter, este lenguaje cinematográfico llega a ser un quebradero de cabeza, porque aun siendo sutil e incitándonos a divagar, resulta en muchas teorías con más de una variación incluso dentro de estas mismas, por lo que tendremos que prestar mucha atención cuando llegue el momento de analizar la cinta original. Al día siguiente, los encargados del helicóptero, recordemos, Derek, el negro estándar que muere en las pelis de ciencia ficción, Carter, el cani del piercing orejero, y por último Griggs, abandonan la base en helicóptero transportando a Olav, que aún se encuentra en shock, para buscar tanto atención médica especializada
como ayuda para todo el equipo científico. En este momento, Grieg se revela y mata a Olaf, haciendo con su ataque que el vehículo se estrelle sin supervivientes aparentes. Más tarde, Juliet se transforma también e intenta atacar a Kate, que ya había descubierto la que se venía encima tras analizar una muestra de tejido de la cosa. Aquí se demuestra un rasgo destacable de la cosa, que es el intelecto estratégico del alienígena al distribuir dos de sus individuos en dos lugares diferentes, además de salvaguardar su escape con el perro del que no se sabe nada hasta el final de la precuela. Juliet asesina a otro investigador, Carl, y poco después tanto el engendro como su víctima son incinerados en una escena de ¡chan, chan, chan! Se toman además ciertas precauciones como inutilizar los vehículos de tierra. Esta labor es llevada a cabo por Lars y Kate, a quien el noruego le revela una caja con granadas en el almacén, donde se encuentran súbitamente con el segundo al mando del equipo de investigación, Edvard, que regresa con ellos a la base. A continuación, Derek y Carter vuelven a la base habiendo sobrevivido milagrosa y sospechosamente al accidente del helicóptero, y por precaución, los dos son aislados. Entonces se determina que se deberían tomar muestras de sangre para averiguar quién es una imitación. No son tan ratas como para sabotear un depósito de sangre como en la peli de Carpenter, pero, ¡oh sorpresa!, alguien quema el laboratorio. ¡Qué coincidencia!, ¿verdad? No, no es una coincidencia, es otra cosa, ¡es la cosa! ¿De verdad creías que era una coincidencia? No. 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 ¡Que te atizo! ¿Quiere que le meta la jeringa por el mismísimo churullo? Tras la pérdida del laboratorio comienza la prueba de los empastes, donde se estrecha la lista de sospechosos bajo la idea de que si la cosa no puede reproducir material inorgánico, los que carezcan de dichas prótesis dentales serán potencialmente susceptibles de tratarse de imitaciones. Esto deja a 4 sospechosos: los jefes científicos Sanders y Edvard, su ayudante yankee Adam y Colin, el técnico de radio. La tensión se agrava cuando Lars desaparece justo cuando va en busca de Derek y Carter, que aparecen tras haber escapado del cobertizo donde los retenían. Un poco de bronca entre yankees y vikingos provoca una muerte por disparo y la explosión de un lanzallamas que deja inconsciente a Edvard. Este se revela como la cosa y el guirigay acaba con la muerte de Derek y otro noruego. La cosa asimila a Adam transformándose en el engendro de 2 caras, infectando después a Sanders y por último siendo incinerada por Kate y muriendo en plena huida, quedando en la posición en la que será encontrada por los personajes de John Carpenter. Kate y Carter persiguen a Sanders, que se dirige a la nave de la cosa. El monstruo logra separar al dúo, pero Kate volatiliza a la cosa y a la vez inutiliza la nave. Después se reencuentra con Carter y advierte que no tiene su pendiente cani en la oreja derecha, por lo que lo incinera. El destino de Kate es tan incierto como el de los protas de la peli de Carpenter. Sin embargo, en la base, un helicóptero de asistencia llega y se encuentra a Lars a la vez que el perro asimilado por la cosa antes de toda la parafernalia huye por el extenso paisaje nevado. Lars obliga al piloto a despegar en persecución del perro y en ese preciso instante se transiciona de forma espléndida a la historia de John Carpenter. Una vez el perro es acogido en la base americana, es crucial una escena muy breve donde se le ve vagar por las instalaciones accediendo al cuarto de uno de los científicos y entrar en contacto con una silueta de aspecto corpulento y pelo rizado, confirmando que el primer infectado es Norris. La siguiente asimilación es la del resto de perros de la base americana. Un detalle interesante es que el perro cosa despliega unas patas arácnidas al atrapar a los perros, lo que revela que el ser presenta sus atributos originales al metamorfosearse. Una vez el engendro del corral, así como los cadáveres de los canes, son sometidos a autopsia, Blair expone cómo funciona la biología de la cosa. Más tarde, la cosa de 2 caras es trasladada a otro cuarto y minutos después, Bennings es asimilado por estos restos, lo que deja constancia de la preservación y resistencia del material orgánico de la cosa, quedando actividad en un cuerpo ya calcinado. Este es un punto de inflexión importantísimo para el análisis, puesto que habiendo visto ya la peli y conociendo a los personajes, aún es muy caótico y convulsionado confirmar en qué momento y lugar se performaron las asimilaciones.
pues el idioma cinematográfico de Carpenter es infinitamente más sutil que el de la precuela, y aún a día de hoy se barajan teorías de qué protagonista es una réplica o un humano real en depende qué parte del argumento. No voy a exponer las teorías preexistentes o tenerlas en consideración, aun cuando podría coincidir con alguna de ellas, pues prefiero personalizar mis hipótesis. Al igual que hice en mi análisis de la cronología de Godzilla, pienso que a pesar de poder fijarse uno en el lenguaje cinematográfico, sin duda muy valioso, quiero tener como referencia los acontecimientos ficticios ya conocidos de las dos pelis y de este modo poder construir hipótesis fehacientes y creíbles aunque se basen a veces en estimaciones e interpretaciones personalizadas. Por todo eso, yo soy partidario de que Blair, la forma final boss de la cosa, fue una imitación desde antes del comienzo del nudo de la película. Mis argumentos se basan en la retrospectiva. En la precuela, la cosa pudo comprobar que los humanos eran capaces de descubrir su modus operandi y desenmascararla como una imitación. También observó los conflictos que surgían entre los científicos en torno a las sospechas que el ser infundaba, así como las medidas de aislamiento que se propiciaban para retener a los sospechosos. Habiendo definido que Norris fue el primer asimilado de los americanos, la cosa pudo presenciar cómo otro biólogo explicaba a un nuevo equipo el proceso de asimilación de los perros. Anticipándose a que Blair hiciese cundir el pánico, Norris fue a su cuarto mientras investigaba y lo asimiló. Todo esto fuera de cámara. De tal manera, y desde mi punto de vista, a partir de la escena en la que el biólogo analiza el espectro de infección del alienígena, el personaje habría de ser considerado una imitación de Blair. La cosa decide entonces hacer un poco de teatro y por eso Blair tiene ese arrebato demencial, no inducido por la paranoia, sino porque la cosa tenía la seguridad de que al fingir que Blair perdía los estribos, sería aislado y tendría intimidad para llevar a cabo sus planes. De esta forma la cosa, una vez más, distribuye dos individuos en un mismo lugar. Uno entre el equipo científico que puede asimilar a más humanos, además de alimentar las posibilidades de desconfianza entre ellos, mientras que otro goza de cierto anonimato y de la ventaja de considerársele inofensivo al estar encerrado y fuera de sus cabales, y por ende inmune al riesgo de ser asimilado, lo que aparta de él todas las sospechas por parte del equipo científico. Se confirma que nadie es de fiar y se sugiere una prueba de sangre, pero el banco con muestras de todos los integrantes del equipo es saboteado justo entonces. La discusión por el depósito de sangre es otro punto de absoluto desconcierto y nunca se ha llegado a confirmar quién destruyó las muestras sanguíneas. Garry y Cooper eran los únicos que usaban la llave de la sala de la sangre, pero esta le fue prestada a Windows justo antes de la asimilación de Bennings. Cuando Windows encuentra a este siendo absorbido por los restos, se escucha claramente cómo se le caen las llaves. Supuestamente, la única cosa en el interior de la estación es Norris, pero en la acalorada discusión que incrimina a Windows, hay un detalle argumental, y es que Palmers no es muy partícipe de la discusión. Se le nota bastante ausente y cuando Windows se enajena y va a por un arma de fuego, existe una pista de lenguaje cinematográfico que consiste en un plano del pasillo donde no se ve a Palmer. Sí, resulta que está tras la pared, pero su actividad nada involucrada me hace pensar que a lo mejor Norris lo infectó en algún momento. Esta especulación me sobrepasa bastante y prefiero dejarla inconclusa. Sabemos que la cosa conocía la opción de que se hicieran análisis y decidió destruir las muestras de sangre. Eso es suficiente, y de todas formas es un callejón sin salida dramático, pues la prueba de la sangre se llevará a cabo igualmente en una futura secuencia. De modo que sigamos con el argumento. En plena noche, Fuchs es sobresaltado por una silueta y sale al exterior. Después de dividirse en equipos, los científicos lo buscan y es encontrado muerto y calcinado. Es una muerte bastante misteriosa. Hay quien dice que se autocalcinó por miedo a ser asimilado.
Otros defienden que fue asesinado u infectado por alguno de los científicos ya imitados, inclusive por el propio Blair. Por mi parte, basándome en que los científicos estaban repartidos en partidas de búsqueda y no se separaron, además de que existe una escena eliminada donde el cadáver de Fuchs aparecía empalado literalmente por una pala, yo determinaría que a Fuchs lo mató Blair debido a dos factores. Primeramente, porque Blair llevaba el suficiente tiempo en el cobertizo como para haber abierto una ruta de escape o un túnel para conectar con alguna parte de la base, como se ve cerca del final de la película. Quizá Fuchs lo encontró precisamente haciendo uso de una pala y así conoció su fin. O tal vez se encontraron y forcejearon de tal forma que Fuchs se prendió fuego con su bengala. Pero en segundo lugar, y siendo este el factor más determinante, es que cuando Fuchs se topa con la silueta, se oye un efecto de sonido idéntico al que suena cuando Blair asimila a Garry en los túneles bajo la base, de nuevo cerca del final de la peli. Así que acordemos que Blair se coló en la base de noche y mató a Fuchs en el exterior con su bengala. Tras la expedición por equipos, Knowles, que había ido con MacReady hasta su cubil, vuelve sin él a la base asegurando que es una cosa tras haber encontrado ropas rotas de este allí. Previamente, en otra escena, el propio MacReady había dicho que la cosa rompería las vestiduras de una víctima al transformarse en ella. MacReady es el protagonista y aquel que siempre persevera en desenmascarar a la cosa y la destruye en último lugar, así que cualquier acusación hacia este personaje es totalmente desvirtuada. Seguramente esa misma noche Blair fue al cubil de MacReady para que se le pudiese incriminar como lo hizo Knowles. Incluso en el clímax, cuando los 4 supervivientes van en busca de Blair, ven las luces del cubil de MacReady encendidas cuando este afirma haberlas apagado la última vez que estuvo allí. La incriminación a MacReady de parte de Knowles desemboca en una bronca en la que Norris sufre una parada cardiorrespiratoria. Antes incluso de eso, se le ceden unos segundos donde se toca el pecho mientras pone cara de estar dolorido. Ya sabiendo que Norris es la cosa, estos segundos me fascinan, porque me hacen pensar que la cosa puede inducir su cuerpo a un estado de riesgo desde el punto de vista vital para poder tener víctimas a su merced. Es una estrategia increíble y funcional. A la hora de transportarlo a la mesa de reanimación, Palmers entra en contacto con el infartado Norris, y creo que en ese momento Palmers comienza a ser asimilado. Llega entonces la grotesca transformación de Norris que se cobra la muerte de Cooper y define que la cosa puede separarse en varios organismos, algo que ya hemos comprobado con anterioridad en este análisis. Recordemos a Griggs, Juliet y al perro. En el caso que nos ocupa, Palmer está ya infectado a estas alturas y Blair sigue con sus cosas. Previamente a la prueba de la sangre expuesta al calor, Clark muere por un disparo de desconfianza. La prueba muestra a todos inocentes salvo a Palmers. La cosa Palmers despierta, mata a Windows y después es volatilizada. Poco después, hay un intrigante plano subjetivo y un apagón en toda la base. Es bastante evidente que se trata de Blair preparando su golpe final. Knowles, Garry y MacReady van al cobertizo y encuentran la red de túneles de Blair y su mini-ovni, confirmando que desde el momento de su internamiento, la cosa Blair estuvo realizando trabajos tanto para asegurar su escape como para reforzar sus posibilidades de victoria saboteando las instalaciones. Tal vez incluso la noche que mató a Fuchs asimilase previamente a Palmer, y Fuchs se topase con él cuando volvía al cobertizo. La asimilación de Palmers es la que más complicada me resulta concretar. De todas formas, en los túneles Childs se separa del grupo, Blair asimila a Garry y Knowles desaparece, aunque originalmente en el guión también era asimilado ante cámara cuando la cosa gigante se muestra ante MacReady. La cosa Blair Final Boss es volatilizada junto al resto de la base por MacReady. Luego MacReady y Childs se reencuentran. Childs tiene un pendiente, por lo que no puede ser una cosa. Y aún con ambos personajes rendidos y desconfiando todavía el uno del otro, la película termina, aún con un suspense latente y muchas preguntas sin respuesta. Aún así, la película ha transgredido la posibilidad de ser concluida por medio de respuestas oficiales. Incluso el mismísimo John Carpenter defiende que la película no está rodada para ser desvelada, ni siquiera por él mismo, pues su guión se escribió para ser misteriosamente inconcluyente, por muchas teorías que se consoliden por medio de los argumentos más palpables y fehacientes.
Así que este ejercicio fanático no tiene ningún fin en absoluto, pero espero que haya sido lo suficientemente detallado y creíble como para dilucidar un poco el trayecto de la trama desde el punto de vista de su enigmático protagonista. Aún así, remataré el análisis con un resumen de las asimilaciones. Primero, la cosa original mata e infecta al perro noruego, que será asimilado y se resguardará durante todos los acontecimientos de la precuela. La cosa después asimila a Griggs, que luego asimilará a Juliet. Tiempo después, Edvard es asimilado por el perro en el almacén. La cosa Edvard se fusiona con Adam e infecta a Sanders. La cosa de dos caras es incinerada y la cosa Sanders infecta a Carter, pero ambas son destruidas. El perro cosa y la cosa de dos caras eventualmente llegan a la base americana. El perro cosa infecta a Norris, los restos aún activos de la cosa bicéfala asimilan a Bennings, pero es destruido. Blair, a su vez, será aislado y comenzará a construir una nave y a sabotear ocasionalmente la base. La noche de la muerte de Fuchs, Palmer podría haber sido potencialmente asimilado por Blair, o bien infectado durante el contacto con el Norris infartado. Este es el único paréntesis interrogante que no puedo confirmar. Sucesivamente, la cosa Norris y la cosa Palmer son descubiertas y destruidas. Finalmente, la cosa Blair asimila a Gary y a Knowles, y a continuación es definitivamente destruida. O sea, de modo y manera que así concluye mi análisis. Y gracias al porrero de Palmer, se demuestra que el argumento de la cosa nunca jamás podrá ser 100% constatado en el ámbito de la sucesión de infecciones y asimilaciones. Aún así, el falso deporte de ponerse delante de una pantalla y revisualizar una vez, tras otra y tras otra, una cinta de hace 20 años, y hurgar entre los foros frikis, pasando páginas y páginas de guerras de comentarios de tíos de 30 y 40 años que siguen viviendo la vida y la ficción en el cine como si tuviesen 12, han hecho de este proyecto tan fanatista un proceso de lo más entretenido. Y triste. Porque soy un friki. Y tú más por haber visto esto. Y si consigo que sigas dándole vueltas para intentar rebatírmelo a mí, o intentar confirmar los misterios de la trama por otro lado, es porque sin duda, la cosa, el enigma de otro mundo, es una joya del cine de culto y un diamante en bruto para la ciencia ficción.